Bueno, muy buenos días para todos. Creo que ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, pero que ya te... Bueno, en la mañana de hoy vamos a repasar, a revisar y a establecer algunos conceptos de la embriología uretral masculina. Cuando planteamos la posibilidad de revisar este tema, realmente quisimos acercar al cirujano y también al personal en formación a esta área de las ciencias básicas que todos en muchas ocasiones leemos, pasamos rápidamente o incluso que a veces nos genera malestar. Lo que sí es cierto es que en las últimas décadas vuelve nuevamente la embriología a tomar un papel protagónico en el campo de la urología, especialmente, no solo por las descripciones realizadas a principios del siglo XX, que era una embriología descriptiva, sino también por los nuevos hallazgos a nivel genético y a nivel molecular que nos ayudan a establecer nuevas categorías para muchas de las patologías que operamos, en especial en las malformaciones congénitas en muchos de nuestros niños. En oportunidades pasadas hemos tenido la ocasión de revisar la embriología propia del riñón y de los ureteres, también de la vejiga y de la uretra. También revisamos conceptos acerca del desarrollo gonadal y de los genitales internos y externos. Como pueden ver en esta diapositiva, durante mucho tiempo hemos hablado del aparato urogenital, pero realmente la tendencia es que esto es un tema inexacto, es una visión reduccionista del sistema urogenital cuando tratamos de compararlo, entenderlo o equipararlo como una máquina, ¿verdad? Cuando Vesalius, por allá en el siglo XVI, comienza a hablar de la máquina del cuerpo humano. Y es quizás una de las razones por las cuales a veces se nos dificulta un poco todo este tema. Cuando hablamos de uretra masculina específicamente, porque el seminario de hoy es el desarrollo embriológico de la uretra masculina, esta imagen me parece muy diciente cuando vemos que la uretra masculina tiene una porción posterior, ¿verdad? Que está por encima del aparato urogenital y que tiene un origen embriológico endodérmico. Yo quiero que no se nos olvide esta imagen, un origen muy endodérmico, ¿verdad? De la cloaca y del intestino primitivo posterior o caudal, y por eso tiene una íntima relación con la formación también del trígono vesical y de las yemas ureterales. Esta es una de las razones por las cuales cuando tenemos valvas de uretra posterior y atresias, el árbol urinario va a tener una serie de alteraciones regresivas ascendentes que se conoce en la literatura como una secuencia que no solamente va a llevar al daño de los riñones, sino también a oligoamnios y a la hipoplasia pulmonar. Esta uretra posterior de origen endodérmico va a relacionarse íntimamente con el mesonefro embrionario, ¿verdad? Que por acción de los andrógenos da origen al tracto de Wolff o al sistema de Wolff o a los derivados wolffianos y que están en íntima relación. Mientras que nuestra uretra anterior, que a su vez está dividida por la vulvar y por la peniana, va a tener en su porción perineal un origen mesodérmico y en su porción más distal un origen ectodérmico. Traducción, ¿verdad? La uretra masculina no tiene un solo origen. Realmente se origina de las tres capas germinales del endodermo, del ectodermo y del mesodermo. Y para que de forma adecuada esta pueda
mantener todas sus funciones geniturinarias, debe acoplarse también a los genitales y de una forma mucho más diciente, ¿verdad? Garantizar la función urinaria, pero también la función sexual. Esta es una de las razones por las cuales malformaciones de la uretra anterior, como son las hipospadias o las epispadias, van a tener también alteraciones de los cuerpos cavernosos, alteraciones de la curvatura, del desarrollo del prepucio, va a estar íntimamente relacionado también al descenso gonadal. En la actualidad, todos yo creo que estamos familiarizados con alteraciones en la producción de los andrógenos y de una forma especial en los últimos años de los receptores androgénicos. Yo creo que el mensaje grande es entender que para que un derivado endodérmico, otro mesodérmico y otro ectodérmico se acoplen de forma adecuada, requiere una danza molecular y genética perfecta que nos lleve al desarrollo. Cuando planteamos este seminario, tuvimos 4 objetivos a desarrollar y es recordar muchos de los conceptos que aprendimos a través del pregrado y también del posgrado, revisar nuevas teorías embriológicas, establecer las bases moleculares del desarrollo, pero además asociar factores genéticos disruptivos y medioambientales responsables de estas malformaciones. Para nuestro seminario vamos a utilizar 2 métodos, un método inicial inductivo, hablando un poco del desarrollo, de los nuevos descubrimientos, de las hipótesis, y hay un segundo momento deductivo a partir de 2 patologías que el doctor Lince y Carolina, nuestra fellow, me mostraron y como uno de los puntos claves para este seminario, que es el caso de las hipospadias y el caso de las valvas de uretra posterior. Bien, sabemos todos y recordamos todos que en este desarrollo del disco bilaminar, el disco bilaminar da origen a las 3 capas germinales que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Siempre nosotros como cirujanos hemos pensado en el mesodermo y en especial el mesodermo intermedio como el responsable del desarrollo del sistema urogenital. Recordemos que cerca de la línea media tenemos un mesodermo medial que da origen a la aorta y a los grandes vasos, un mesodermo intermedio que da origen al pronefros, al mesonefros y al metanefros, que son, digamos que los riñones embrionarios, y por último, el mesodermo lateral que da origen a los testículos, en el caso del varón o de las gónadas, pues en general, en el embrión. El desarrollo del pronefros ocurre alrededor de las 2 a las 4 semanas. Realmente este es un remanente de los peces durante el desarrollo evolutivo embrionario que rápidamente desaparece, que realmente, aunque tiene parénquima incipiente y sistema excretor, realmente no orina y no contribuye a la función renal. Tenemos hacia las 4 y 8 semanas un mesonefros que aunque es también un remanente de las aves, de reptiles y de mamíferos inferiores, en el ser humano, aunque no tiene una función propia de filtración glomerular, sí tiene un papel protagónico en nuestro seminario porque por acción de los andrógenos da origen ese mesonefros a los derivados wolfianos. En el caso de las niñas se diferencia el paramesonefros y en ausencia del factor inhibidor mulleriano da origen a los derivados mullerianos. En el varón, los derivados wolfianos van a dar origen a la próstata, a los túbulos seminíferos, al deferente y además a las vesículas seminales. Definitivamente una imagen es mucho más diciente. Miren cómo en diferentes momentos del desarrollo embrionario
vemos que hay una interacción entre el sistema urinario superior o las vías urinarias superiores y la parte más distal. ¿Me confirma si están viendo mi flecha, mi apuntador? Sí, profe. Entonces miren cómo el derivado mesodérmico es lateral o intermedio, para ser más exactos, a todo el dorso del embrión. Aquí vemos la primera parte del desarrollo, el pronéfros. Aquí vemos en azulito el mesodermo que da origen al mesonefros, ¿verdad? Y por último, el metanefros, que es el riñón que se va a desarrollar ya para el recién nacido y para el adulto. Pero además hay una interacción muy cercana con el intestino primitivo caudal o distal, que esto es lo que conocemos como la cloaca. En seminarios pasados tuvimos la oportunidad de ver cómo el tracto gastrointestinal se origina del intestino primitivo caudal, cómo va a dar origen acá al trígono vesical comunicado con la alantoides y con el uraco el día que revisamos el tema de uraco, y cómo se va a formar acá la vejiga, el uraco y por último una separación entre el tracto gastrointestinal, el tracto genital y el tracto urinario. Esto miren que es anatomía descriptiva que todos recordamos de nuestra formación, pero realmente este proceso de interacción es mucho más complejo. Lo que sí es cierto es que de una adecuada formación del sistema urinario inferior, o sea, del desarrollo cloacal endodérmico que da origen al trígono y a la uretra, también depende la formación de adecuadas yemas ureterales y de la ramificación del árbol del sistema colector para que al final se lleve a cabo la interacción endodermo-mesodérmica que da origen al glomérulo renal. Porque este concepto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque hay dos grandes teorías, que muchas alteraciones del árbol urinario inferior, como es el caso de las valvas de uretra posterior, las atresias, el Prumbelli, que son alteraciones bajas, primero por un aumento de presión por la obstrucción distal, lleva al daño del glomérulo y del parénquima renal, pero existen nuevas evidencias que apoyan que por existir alteraciones genéticas, y cuando yo digo alteraciones genéticas no me refiero tanto a gen proteína, sino incluso a mecanismos reguladores como los dedos de zinc, que ahorita hablaremos más profundamente, sino también a mecanismos transcripcionales que además de ser responsables de la obstrucción o de la alteración de la uretra, van a llevar a un inadecuado desarrollo metanéfrico y más que a un inadecuado desarrollo metanéfrico, a una inadecuada interacción mesodermo-endodérmica. Traducción: riñones displásicos no funcionales que van a tener un impacto en la vida fetal y obviamente del recién nacido. De hecho, uno de los mecanismos de defensa que muchas veces utiliza nuestro organismo es descargar la presión en una sola unidad renal para proteger la unidad renal contralateral. Pero cuando ocurren mecanismos mucho más de origen genético, probablemente igual la falla renal se va a presentar y se va a dar. Bueno, durante el desarrollo de la vejiga y de la uretra, y en especial del árbol urinario, miren que esta es una imagen mucho más caudal de nuestro embrión humano. Vamos a ver que este intestino posterior, aquí está la cloaca. Este término de cloaca es un nombre ajustado de la evolución. ¿Por qué? Porque los peces y los anfibios y realmente algunos reptiles, pero ya la mayoría de los reptiles sí lo diferencian, pero sobre todo peces y anfibios. Bueno, y algunas aves, también tenemos casos de algunas aves.
¿verdad? En donde no hay una separación del intestino primitivo posterior. Traducción, el mismo ducto sirve para la parte reproductiva, la parte urinaria y la parte fecal. ¿Eso a qué conlleva? Conlleva a que no tengan mecanismos claros, sobre todo de continencia urinaria, en donde muchas veces incluso los huevos son fecundados por fuera del cuerpo de la madre, como es en el caso de los anfibios, e incluso va a impactar también en todo el tema de la socialización de estas especies, porque utilizan estos mecanismos cloacales también para marcar territorio. Realmente, que eso es otro concepto importante, que cuando hablemos de reflujo vesicureteral y del desarrollo embrionario de la yema ureteral en la vejiga, ¿verdad? Y del mecanismo antirreflujo, estos anfibios y estos peces, ¿verdad? Como no socializan, no tienen mecanismos esfinterianos claros, ¿verdad? No manejan altas presiones dentro del árbol urinario, y es una de las razones por las cuales, digamos que este tema del reflujo vesicureteral no tiene tanta importancia. Aquí, acercándonos un poco más a ese desarrollo, voy a mostrarles aquí un poco más el tema de la uretra posterior. Recuerden que yo al principio de la conferencia mencionaba que la uretra posterior es un derivado endodérmico de la cloaca, a diferencia de la uretra anterior, que es un derivado ectodérmico y mesodérmico, más en relación con el desarrollo de los genitales. Miren, aquí ya como en un plano mucho más diciente, mucho más cercano, vemos acá los derivados metanéfricos. Aquí vemos el riñón fetal metanéfrico que va a ascender, mientras que los derivados mesodérmicos o paramesonéfricos, en el caso de la mujer, en presencia de la testosterona, van a dar origen, por un lado, a los ureteres, pero por otro lado, a los conductos eyaculadores. Miren que aquí vemos los riñones, el metanefros, esto se ve mucho más bonito, que van a ascender, pero vemos también las gónadas, los testículos, que son del mesodermo lateral, que van a descender. Es un baile. Miren que yo les decía que era una danza en donde el metanefros asciende y las gónadas descienden. Cualquier mecanismo disruptivo, genético, transcripcional, anatómico, como es el caso del nacimiento de vasos urinarios anómalos, nos van a llevar a testículos no descendidos o a riñones ectópicos o riñones pélvicos, ¿verdad? Por eso no es de extrañar que muchos de nuestros pacientes con persistencia de cloaca o muchos de nuestros pacientes con hipospadias proximales o incluso nuestros niños con Prumbelli tienen testículos que descienden de forma inadecuada y riñones ubicados en la pelvis y de forma ectópica. Acercándonos un poco más a la uretra prostática y a la uretra posterior, vemos cómo el conducto mesonéfrico llega a nuestra uretra posterior y existe el nacimiento de las yemas ureterales, hasta cuando ya nosotros en una imagen laparoscópica o en un espécimen anatómico vemos esta imagen con la que estamos familiarizados, sobre todo en los reimplantes vesicureterales, en donde vemos en el caso del varón la íntima relación entre el conducto deferente y la inserción de los ureteres en el trígono vesical. Porque esto es de vital importancia. Bueno, ahorita que profundicemos un poquito más en valvas de uretra posterior, durante mucho tiempo se especularon teorías acerca de la persistencia de valvas. Hoy sabemos que en el caso de las valvas tipo 1, la llegada del deferente a la uretra posterior cuando se inserta de forma anómala lleva a la persistencia de estas valvas. Esto es demasiado importante porque cuando hacemos los cortes de las valvas por vía cistoscópica debemos proteger esos conductos eyaculadores, hacerlo lo más lejos posible. Eso probablemente lo veremos en otro seminario, pero además de eso, tener muy claro las asociaciones también de valvas de uretra posterior a orquiepidimitis y a procesos inflamatorios
de los testículos. Siempre que yo veo esta imagen, realmente a mí me causa dos sentimientos: estupor y al mismo tiempo emoción. ¿Por qué emoción y estupor? Porque vemos realmente lo que ocurre en muchas partes del organismo, la famosa interacción endodermo-mesodérmica. A nivel del tracto urinario estamos viendo que de ese intestino primitivo posterior, de la uretra posterior y del trígono, surge el sistema colector, que es llamado al baile, que pueden utilizar esa expresión romántica del siglo XIX, ¿verdad? En donde invita a esta yema ureteral, ¿verdad?, a entrar en contacto con el metanefro y formar la caperuza metanéfrica mediada por muchos factores quimiotácticos, ¿verdad? Pero realmente esto no solo ocurre en el riñón, ocurre en el pulmón, entre el alveolo y los capilares para la respiración, ocurre en el hígado. Acuérdense que el mesénquima hepático es un derivado metanéfrico, y mientras que el intestino primitivo anterior, ¿verdad?, que de origen al esófago, al estómago y al duodeno, de ahí surge la vía biliar. Y también ocurre a nivel pancreático, y ocurre lo mismo a nivel pulmonar y cardíaco. ¿Por qué creo que este concepto es demasiado importante? Porque es lo que nos puede explicar alteraciones como el Bacter, la asociación Bacter. Miren que aunque no conocemos una causa genética clara, sí sabemos que pacientes con atresia de esófago, pacientes con atresia de duodeno, pacientes con malformaciones pulmonares tienen también alteraciones del árbol urinario, y puede ser por uno de estos mecanismos transcripcionales que muy tempranamente, antes de las 12 semanas, tienen alguna alteración. Y vemos que esa interacción entre factores de crecimiento que llevan a la unión del glomérulo, ¿verdad?, de la arteriola eferente con el sistema colector, que en una próxima ocasión creo que podemos profundizar más en esto. La uretra anterior, ya hablamos de la uretra posterior, de la cloaca. La uretra anterior, en cambio, conocemos que tiene un mecanismo de desarrollo de determinación sexual, en donde el SRY tiene un papel protagónico porque activa el SOX9 y es el responsable que comience la esteroidogénesis. Traducción: andrógenos. La uretra anterior requiere andrógenos, requiere producción de testosterona y de una forma especial de la 5-dehidroepitestosterona, que hace que por acción de la 5-alfa reductasa tenga un efecto directo en los receptores androgénicos del periné fetal, y de esta forma ayude al desarrollo no solo de la uretra masculina, sino también de las otras estructuras. Entonces, como podemos ver, mientras en nuestra uretra posterior se está realizando la danza ya mencionada, la uretra anterior debe irse preparando para comunicar esa vejiga embrionaria, ¿verdad?, que ya sabemos que tiene una parte de intestino posterior y una parte de alantoides. ¿Para qué? Para que el bebé pueda orinar. Mientras esa interacción se lleva a cabo, el uraco está permeable, por eso gran parte de la orina fetal sale por el uraco. Cuando ya logra, no sé si el término es anastomosarse o comunicarse la uretra anterior con la posterior, el uraco se cierra. En pacientes con valvas de uretra posterior y en pacientes con atresia de uretra o en pacientes con Prumbelli, la persistencia del uraco va a garantizar una protección de los riñones, ¿verdad? Miren que los genitales externos masculinos también comienzan a prepararse. Embriológicamente hablando, los genitales externos tienen un origen embriológico diferente. Es un origen ectodérmico, o sea, el mismo origen de la piel y el mismo origen de la cresta neural, pero a su vez también tiene un componente mesodérmico perineal que da origen en un primer momento al tubérculo genital y a los pliegues cloacales. Nosotros estamos muy familiarizados con esta imagen, sobre todo
cuando hablamos de desórdenes del desarrollo sexual, en especial la hiperplasia suprarrenal. ¿Por qué? Porque esta cloaca que se va a separar en uretra, en el caso de las mujeres, femenina, vagina y colon recto, en el caso del varón debe separarse solamente el seno urogenital del recto, ¿verdad? En el caso de las niñas, no hay una androgenización a menos que tenga una hiperplasia suprarrenal y el tubérculo genital permanece sin estímulo, dando origen al clítoris, mientras que en el caso del varón, en presencia de la 5-dehidroepitestosterona, va a hipertrofiarse para dar origen al falo, a los cuerpos cavernosos que posteriormente se integrarán a la uretra peniana. Y además, en el caso de las niñas, no hay fusión de los pliegues labioescrotales que darán origen a los labios menores, mientras que en el varón, ahorita vamos a hablar de la teoría del doble cierre, estos pliegues en presencia de testosterona y de una placa uretral se fusionan, aquí esto es un feto masculino, cerrando la uretra. Entonces yo creo que aquí ya todos estamos intuyendo que en pacientes infraandrogenizados o con mutación de los receptores vamos a tener una mayor posibilidad de tener hipospadias y de una alteración del cierre de la placa uretral. Esta imagen es mucho más bonita, es más posterior, en donde vemos cómo este tubérculo genital que mostramos en las imágenes, en el caso de las niñas, va a dar origen al clítoris, a los pliegues labioescrotales, pero en el caso del varón, miren cómo la 5-dehidroepitestosterona produce el falo, una placa uretral, ¿verdad? Un cierre de la placa uretral y por último la ubicación del meato lo más distal posible. Este artículo me parece un artículo muy bonito, no es tan nuevo, es del año 2014, pero me parece muy bonito porque nos muestra la teoría del doble cierre. Entonces, realmente hay una primera parte que es el cierre abierto, que es lo que todos conocemos como la placa uretral, ¿verdad? La placa uretral debe ser primero un tubo sólido sin luz, posteriormente comienza a crear un surco y por último el cierre del surco, que es el cierre cerrado, valga la redundancia, se llama así cierre cerrado. Porque esto es importante, porque cuando nosotros hacemos cirugía de hipospadias, podemos encontrar niños con chordé, con curvatura ventral severa, sin placa uretral. Y es por eso probablemente cuando tomamos la decisión de liberar el pene y buscar un injerto, llámese de mucosa de prepucio, de mucosa oral, de mucosa de vejiga, para hacer una neoplaca y en un segundo tiempo, o sea, digamos que embriológicamente hablando, la primera parte de la cirugía sería el cierre abierto, colocar un flap, ¿verdad? Mientras que en el segundo tiempo quirúrgico sería más parecido a la teoría embrionaria del doble cierre, del cierre cerrado, en donde tubulizamos la uretra. Tenemos otros casos en donde, sobre todo pasa más en hipospadias más distales, en donde hay un buen plato uretral, o sea, se desarrolla la primera parte del cierre, que es el cierre abierto, y que nos permite la tubulización, como la famosa técnica de Snodgrass, que en las últimas décadas ha tomado gran popularidad y que hablaremos en otro momento. Pero resulta que con la uretra distal sucede algo diferentísimo. Este artículo del 2019 es un artículo que me parece muy interesante porque la uretra distal a nivel glandular es de origen ectodérmico y se forma por una invaginación, que es lo que conocemos hoy como ya no endodermo-mesodérmica, sino como ectodérmico-mesodérmica, ¿verdad? En donde la invaginación del ectodermo en la punta del pene, en el glande, entra en contacto con el cierre mesodérmico de la uretra y hacen una interacción para formar la luz. ¿Por qué creo que este concepto es demasiado importante? Yo creo que cuando hemos tenido la oportunidad de hacer cirugías correctivas de hipospadia, nos damos cuenta que el plato uretral funciona súper bien hasta la parte subglandular, pero
digamos que a veces hasta aparece un tercer tiempo quirúrgico, que es la parte glandular, ¿verdad? Porque a veces vemos que cuando tratamos de tubulizar la uretra glandular, tiende a estenosarse más, las características del plato son completamente diferentes y a esto obedece, ¿verdad? Que mientras que la uretra peniana propiamente dicha es un derivado mesodérmico, miren que nuestra uretra glandular es un derivado ectodérmico, tiene unas características completamente diferentes, tiende a estenosarse más, tiene una vascularización ectodérmica completamente diferente, un epitelio diferente, ¿verdad? Que es un epitelio estratificado escamoso. Esa es una de las razones por las cuales vemos ahora una tendencia también de llevar las neuretras en un primer tiempo, o perdón, en un segundo tiempo, en el caso pues, de hipospadias muy severas, hasta la subglandular, hasta la región subglandular, y por último, ya hacer la reconstrucción más glandular en un tiempo en donde estemos seguros que la neuretra ya cerró, donde tiene menos riesgo de estenosis y menos riesgo de filtración. Bueno, yo no quiero asustarlos con esta diapositiva, ¿verdad? Esta última revisión, realmente quiero que quedemos es como con una idea grande. Vea, en esta biosíntesis de testosterona, estos andrógenos tienen un papel demasiado protagónico. ¿Por qué? Porque hace que la placa uretral se prepare para el doble cierre, para el cierre abierto y para el cierre cerrado. Hoy sabemos, ¿verdad?, que aquí cumple un papel fundamental el SOX9, que va a estar ubicado en el brazo largo del cromosoma X. Traducción, a pesar que el gen determinante testicular está en el brazo corto del cromosoma Y, realmente el cromosoma X, por eso hay una herencia ligada al cromosoma X materno, cuando en una niña hay una mutación del X, simplemente el otro X lo suple. Mientras que en el caso de nosotros los varones, que solo tenemos una X, una mutación en el brazo corto del X se va a traducir en hipospadias. Y aquí simplemente para ver cómo el cambio de un solo exón de 3 bases nitrogenadas llevan a esta alteración. Entonces, simplemente, ¿de qué se está hablando hoy en la literatura, en los congresos, en las publicaciones? Y es simplemente que la translocación del SRY y la duplicación del SOX9 van a llevar a la alteración de la expresión de andrógenos y de esta forma a una mayor incidencia sobre todo de hipospadias. Bueno, ahora quiero hacer mención a las dos patologías que dije al principio, hipospadias y valvas. No voy a profundizar mucho en estas patologías porque es otro seminario, pero sí me interesa ver cómo su relación con esta embriología que acabamos de mencionar. Todos sabemos que la palabra hipospadia es una palabra griega, ¿verdad? Hipos, abajo, espadón, agujero, ¿verdad? Un agujero ubicado en la parte ventral. Estos niños, además de tener un meato proximal en la parte ventral del pene, van a tener un prepucio palmeado, puede estar asociado a una curvatura ventral e incluso alteraciones de la transposición escrotal. Entre más distal es la hipospadia, menos alteraciones de curvatura y de escroto vamos a tener. Entre más proximal es la hipospadia, vamos a tener alteraciones de la transposición labioescrotal, como lo vimos en la embriología, y alteraciones en la curvatura ventral y de la formación del plato. Traducción. Una hipospadia proximal va a tener alteraciones más genéticas, sin plato uretral, sin andrógenos, sin una adecuada uretra para reconstruir e incluso asociado a testículos mal descendidos. Por eso, pacientes con estos hallazgos requieren estudios genéticos. Mientras que hipospadias más distales por infraandrogenización de la 5-dehidroepitestosterona van a tener un meato más distal. Aparte de eso, va a estar asociado a un mejor plato y a una reconstrucción probable en un único tiempo quirúrgico. Sabemos que es uno de los defectos congénitos más comunes en los niños, viene en ascenso. Cada vez más estamos hablando de mayor incidencia de hipospadias. Algunos dicen que porque antes habían subregistros, que muchas veces hubo
varones con hipospadias distales que nunca consultaron, nunca se corrigieron y nunca tuvieron problemas ni reproductivos, ni de urinarios, ni de fertilidad. Pero lo que sí es cierto es que cada vez vienen más en aumento. De hecho, aquí encontré unos datos interesantes en la población colombiana de 645,000 nacimientos hace 5 años, ¿verdad? 1,000 casos nuevos de hipospadias, o sea, esto es bastante, 1,000 casos nuevos de hipospadias cada año solo en Colombia es mucho. Y aquí en Medellín, en Antioquia, digamos en Antioquia, 100 casos nuevos de hipospadia. Esto es simplemente algo de nuestro servicio de acá del San Vicente, del Hospital Infantil, ¿verdad? Comparado con la literatura, vemos cómo, aunque es verdad que tenemos una mayor incidencia de hipospadias distales, la mayoría de los niños con alteraciones genéticas que hace 50 años eran incompatibles con la vida, están naciendo con una adecuada función renal, o no digamos adecuada función renal, digamos un manejo inicial de la función renal. Nos están llegando cada vez más a nuestro servicio hipospadias proximales y más difíciles, que antes no la veíamos porque los niños no sobrevivían, ¿verdad? Antes veíamos hipospadias más distales y era lo que estaba en la literatura. ¿Por qué? Porque los de las hipospadias más proximales fallecían por falla renal, por cardiopatías y por otras alteraciones. Estos son los genes cada vez más involucrados en el desarrollo de hipospadias. Miren que no estoy diciendo nada diferente. Son genes que involucran alteraciones de la esteroidogénesis, ¿verdad? Y de una forma especial los receptores de andrógenos. Miren que solamente el 10% de las hipospadias tienen alteraciones genéticas encontradas, y de esos el 12% es por alteraciones de los receptores. Y ya se van a dar cuenta porque esto es demasiado importante, ¿verdad? Estamos viendo unos factores asociados que impactan en el desarrollo embrionario, técnicas de fertilidad asistida ahorita con todas estas nuevas técnicas de selección de embriones, de inducción de la ovulación. Vemos mayor número de niños con hipospadias porque esto afecta directamente la androgenización del embrión. El tema de las madres veganas y de las madres vegetarianas. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 y el hierro actúan en la síntesis de la esteroidogénesis, en especial de los andrógenos, mientras que acuérdense del concepto de los fitoestrógenos. Comer muchas verduras aumenta la ingesta de fitoestrógenos. Los fitoestrógenos van a llevar, además de la infraandrogenización por no comer vitamina B12 y hierro, va a tener un mayor estímulo estrogénico y de esta forma mayor aparición de hipospadias. Vamos a tener también exposición a toxinas ambientales, sobre todo los friopac, todos estos metales que están involucrados en la preservación de alimentos. Las bebidas colas, hay una asociación muy fuerte desde hace como 25 años, ingesta de bebidas colas durante el embarazo. Parece ser que las bebidas colas interfieren con la interacción del epitelio de la uretra más distal, de la ectodérmica con la endodérmica. También, ya lo habíamos mencionado, ya alteraciones genéticas del 10%, como es el caso de la hiperplasia suprarrenal. Pero entonces me van a decir, pero es que la hiperplasia suprarrenal es mucho más de la 21-hidroxilasa en XX. Pues recordemos que hay una forma de hiperplasia suprarrenal en varones XY, que es por mutación de la 17 liasa y de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, en donde también hay infraandrogenización. Hablando un poquito ya para terminar casi, en estos últimos 5 minutos, en el caso de las valvas de uretra posterior, esta es una imagen clásica que quise traer del libro de Campbell, porque en la primera publicación, en la década de los 40 y 50, en autopsias de fetos y de recién nacidos que morían por la secuencia Potter, ¿verdad? La secuencia Potter, que era por oligoamnios, hipoplasia pulmonar, deformación de las extremidades y obviamente también por reflujo vesicuretral masivo y daño renal. Se describieron 3 tipos de valva, ¿verdad? Algunos autores dudan de la existencia de las tipo 2. Yo me quiero centrar un poquito más
en las valvas tipo 1 y en las valvas tipo 3 en su desarrollo embrionario. Entonces miren que de todos los bebés, uno viene con una alteración obstructiva del árbol urinario, pero miren que de valvas de uretra posterior, 2 de cada 10.000 nacimientos. ¿Y esto qué quiere decir? Que las valvas de uretra posterior son las causas más frecuentes, más que obviamente que la atresia de uretra, que el Plumbelli. Entonces, una alteración que vemos con relativa frecuencia en nuestros centros de referencia. Conocemos, ¿verdad?, que además de tener una dilatación de la uretra distal por un mecanismo obstructivo a nivel de la uretra posterior, de hecho a nivel del verum montarum, que esto nos crea la primera sospecha, sobre todo en las tipo 1, cuando vemos esa alteración a nivel del verum montarum, vamos a ver una uretra posterior dilatada, una vejiga luchadora, ureteres dilatados, eso es tema de otro seminario, ¿verdad? Pero en estas uretras tipo 1, hoy se sabe y se conoce que estas valvas de uretra posterior, como vimos en nuestra primera parte inductiva, es por una llegada anómala del mesonefro embrionario que, estimulado por andrógenos, que son los derivados wolffianos, se van a implantar de forma inadecuada en el verum montarum y en el conducto eyaculador. Es por eso que ahorita yo les mencionaba que durante el manejo quirúrgico, además de cortar, hacer el corte frío con láser de las valvas para que logremos desobstruir el paciente, el paciente recién nacido, o incluso hay casos de que el procedimiento se realiza durante la vida fetal, debemos evitar lesionar la llegada de los conductos eyaculadores y de una forma especial de los derivados wolffianos a nivel del verum montarum, que allí es donde vemos las valvas tipo 1, mientras que en el caso de las valvas tipo 3, que miren que aquí lo veíamos en la clasificación, miren que estas valvas tipo 3 son diferentes, se explica más por la interacción de la uretra anterior, por eso vemos que son más distales estas valvas tipo 3, entre la uretra anterior y la uretra posterior. Como no hay una adecuada comunicación durante la unión de los dos epitelios, termina formándose esta imagen como de una especie de himen, ¿verdad?, que está más distal del verum montarum. Genéticamente hablando, también vemos como en las valvas de uretra posterior existen mecanismos androgénicos implicados, aunque siempre decimos que no hay un mecanismo genético claro, identificado. Lo que hoy sabemos es que puede haber una herencia ligada al cromosoma X, al brazo largo, que fue lo que mencioné con anterioridad, que existe con mayor frecuencia en hermanos, sobre todo cuando hay delecciones, traslocaciones o duplicaciones del cromosoma 11. Recordemos que en el cromosoma 11 se coordina la esteroidogénesis y hay nuevas regiones de genes codificadas asociadas como a esta llegada del mesonefros guiado por receptores. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente la obstrucción de la vía urinaria baja va a tener un impacto obstructivo, ya eso lo dije al principio de la conferencia, hacia arriba, hacia el árbol urinario, produciendo daño del metanefros, ¿verdad?, que es lo que vemos que pasa en las valvas de uretra posterior, pero muy probablemente ese metanefros ya viene un daño previo a la obstrucción por una inadecuada interacción del endodermo con el mesonefros, ¿verdad? Traducción, esta publicación me parece muy bonita del 2020, pero lo voy a resumir. Produce una alteración de los derivados del ácido araquidónico, de los tromboxanos y sobre todo de las prostaglandinas. O sea, el daño, qué pena, voy a ser muy burdo, yo creo que en otra ocasión podemos dedicarle un poquito más de tiempo a esta diapositiva, pero produce un daño directo muy similar al que tienen los AINES sobre el parénquima renal. ¿Por qué? Porque bloquea el ácido araquidónico, produce prostaglandina G2, un mecanismo obstructivo, y hay un daño. Y si a eso le sumamos que cuando el niño nace se le dan AINES como la indometacina o ibuprofeno, pues obviamente eso va a empeorarlo. Es por eso
que cuando ayudamos a la desobstrucción temprana fetal o neonatal, se ha visto una mejoría, no solo de la parte urinaria distal, de la uretra, evitamos el daño de la vejiga, pero también preservamos la función renal. Entonces, como conclusiones del seminario de hoy para llevar como a la casa, la embriología de la uretra masculina es un proceso bien orquestado que involucra la canalización y fusión de estructuras embrionarias y que está regulado por interacciones moleculares complejas y sobre todo por factores hormonales. Yo creo que eso es un mensaje grande. Durante el desarrollo del pene masculino, la uretra se forma a través de un mecanismo conocido con doble cierre, un cierre de apertura y un cierre de cierre, que los cirujanos familiarizados con las correcciones de hipospadia lo debemos tener claro. Este proceso está regulado por la expresión de marcadores diferenciales, epiteliales, y está influenciado por andrógenos. Por eso muchos factores medioambientales actúan directamente sobre él. Es importante recordar que el desarrollo de la uretra masculina implica interacciones epitelio-mesenquimatosas. Ahí era cuando mencionaba también lo de la ingesta de bebidas colas, parece que bloquea esta interacción y que son fundamentales para la formación de esta uretra y que va a estar regulado por factores de crecimiento. El futuro, bases moleculares, asesorías genéticas, muchos de los padres con niños de hipospadia, sobre todo proximales, debemos enviarlos a asesoría genética también para que el genetista les resuelva dudas, pero sobre todo que puedan hacer una adecuada planificación familiar, control y políticas de salud pública para el control de todos estos factores medioambientales. Recordemos el tema de vitaminas y cofactores, disminución de hierro, disminución de vitamina B12 en madres veganas y los fitoestrógenos están aumentando esto. Recuerden incluso que la baja ingesta de vitamina B12 se asocia a alteraciones como mielomeningocele. Está el tema de la medicina regenerativa y además recordar que en la parte de embriología descriptiva eso nos ayuda a nosotros los cirujanos para hacer una adecuada preparación quirúrgica, tener principios reconstructivos del plato uretral de forma adecuada, ser críticos con la evidencia y con las publicaciones que salen todos los días, que a veces solamente nos dejamos impresionar solo por un valor de P y por una prueba estadística que en muchas ocasiones desconocen la embriología, y lógicamente que tengamos centros de excelencia. Yo les quise traer este pensamiento de Tolstoy. Todos piensan que cambiar el mundo, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cuando yo cambio, todo cambia. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si alguien quiere compartirnos algo. Profe, muchas gracias por la charla. Doctor Garcés tiene la mano levantada. Qué pena yo tan... Hola, profe. Adelante, doctor Garcés. ¿Cómo está? Nos llevaste por un camino para que nos dimos esa danza tan coordinada, como un ballet de esos rusos que ve uno como que no hay ningún movimiento, sino todo está perfectamente planificado. Así es el desarrollo embrionario y así es el ser humano. Yo les recomiendo, y me acabo de leer un libro de un cirujano oncólogo, se llama Siddhartha Mukherjee, es un hindú, y se llama La armonía de las células. Él tiene varios, pero este libro es hermoso porque muestra exactamente esto que tú estás diciendo, cómo la célula pues es la que se diferencia. Es una belleza para personas que no están tan metidas en la medicina, pero yo lo leí y me enamoré de él, sobre todo por la historia que empieza desde Virchow y todas las cosas. Yo lo tengo en digital, si lo necesitan de pronto se lo puedo mandar, y lo tengo en físico.
pero para recomendarles esto me recuerda a la emoción con que este hindú relata todas estas cosas. A mí me encantó y me refrescó una cantidad de conocimientos de embrionología que yo hacía días no leía. Muchas gracias, Abraham, que nos enseñaste muchas cosas, a mí por lo menos. Gracias, profe.